Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Hoy quisimos poner un tema que está en boga y que va a estar en boga de aquí hasta que tengamos presidente, o bueno, presidenta, porque ya hay una candidata a la presidencia en nuestro país. Sea que se logre en febrero o sea que tengamos que ir a segunda ronda. Por eso es que hoy tomamos prestado el título del libro publicado por uno de nuestros invitados y por eso hoy vamos a hablar de Votar Importa. Y bueno, precisamente Diego Brenes, magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, es hoy uno de nuestros invitados y además es a quien le estamos tomando prestado el nombre del libro. Muchas gracias por esa mención. Sin duda Votar Importa, pero en los tiempos que corren y de cara a la elección del 4 de febrero del 2018, votar informadamente importará aún más. Ese es el llamado del Tribunal Supremo de Elecciones, un voto inteligente, a eso apelamos a la ciudadanía y el agradecimiento del Tribunal Supremo de Elecciones para acompañar desde espacios como este lo que será entonces es información para el votante. Claro, y nuestro otro invitado es Ronald Alfaro, él es politólogo, investigador del programa Estado de la Nación, investigador del Centro de Investigación en Estudios Políticos acá del CIEPES, de la casa. Entonces, muchísimas gracias, Ronald. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer poder compartir estos temas tan relevantes, de tanta importancia. Las elecciones son el acto más importante en una democracia, al cual estamos todos convocados y será interesante darle seguimiento al tema. Bueno, muchísimas gracias. Para iniciar entonces vamos a pasar a la cápsula de contextualización que nos prepararon para el día de hoy. Desde hace muchos años el Tribunal Supremo de Elecciones se ha preocupado por mantener una actitud de cercanía con la ciudadanía y para reafirmar este compromiso es que suscribió un convenio con los supremos poderes de la República para promover gobierno abierto. De cara a las elecciones nacionales seguiremos reafirmando este compromiso no solamente de forma presencial a través de los procesos de capacitación que realizamos a través de nuestro Instituto de Formación y Estudios en Democracia dirigidos a los partidos políticos, a la ciudadanía e incluso a los agentes electorales, sino también con el uso de las nuevas tecnologías, abriendo nuestros datos electorales para el consumo de toda la ciudadanía. Diego, precisamente usted en la introducción planteaba no solo que votar importa, sino que es muy importante votar de manera informada. En ese sentido, el gobierno abierto, ¿verdad? Y el tribunal está tomando acciones, ¿verdad? Más en la línea, efectivamente, de que la gente pueda acceder a más información. ¿Cuáles son las acciones en ese sentido más importantes? Acompañando lo que ya se mencionaba y de cara a la elección, el Tribunal Supremo de Elecciones, y con lo que fue la convocatoria a las elecciones el pasado 4 de octubre, planteó a la ciudadanía la necesidad de ese llamado a un voto informado como la única forma de que el ciudadano pueda llevar adelante un voto inteligente, la única forma de que sea responsable el ciudadano con su voto el 4 de febrero es con un voto que se entiende razonado. Y en el llamado que hacía el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones ese día en la convocatoria, él insistía justamente en cómo nos tenemos que preparar para informarnos. El Tribunal Supremo de Elecciones en su plataforma digital contará, como lo ha hecho en anteriores elecciones, con la plataforma de votante informado que justamente le permitirá a los ciudadanos contar con la posibilidad de revisar los currículum de los candidatos, los planes de gobierno de los partidos políticos, y estas son algunas de las acciones que desde un gobierno abierto de cara inmediata a la elección el tribunal promueve.
Hoy mismo, quien quiera puede consultar en la página web dónde es que le corresponde votar. Hemos venido con una campaña importante previo a lo que fue la convocatoria para el traslado de domicilio, para la inscripción, para aquellos jóvenes, para que no quedaran fuera del padrón electoral, también con un uso de plataformas. Y eso es una, si se quiere, de las herramientas con las que contamos para promover ese voto informado. Diego, ¿y qué tipo de información, más allá del que usted ha dicho, de los currículums, se puede acceder desde la plataforma del tribunal para cada uno de los candidatos y la candidata a la presidencia? ¿O en realidad está en currículum? ¿No hay todavía una vinculación con declaraciones de bienes o algo por el estilo? ¿Eso se tendría que hacer por la Contraloría? Sí, el tribunal lo que propone a través de su Instituto de Formación y Estudios en Democracia es un primer nivel para conocer a esos candidatos y para conocer las propuestas partidarias. Pero enhorabuena a todas aquellas iniciativas que vengan a entrelazarse y que vengan a complementar. El magistrado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones nos decía en su discurso que en estas elecciones vamos a cruzar el Surquí con una lluvia importante, con copiosa lluvia, con mucha neblina, y será necesario luces altas, será necesario estar muy atentos en la carretera, porque desviarnos, no poner atención, nos puede llevar en cuestión de segundos a una situación de riesgo. Y en ese llamado, el tribunal complementa ese llamado con información de este tipo sobre los candidatos, sobre los partidos políticos, pero también con debates que se acompañarán para los candidatos a la presidencia, programas radiales con debates para lo que serán candidatos a las diputaciones, de la mano con la Universidad de Costa Rica, el programa Conéctese, que se mantiene todos los viernes, por igual estará propiciando y generando información para que el ciudadano, la ciudadana, pues se informe. Pero sin duda, y también así se mencionó en la convocatoria de elecciones, le estamos pidiendo al ciudadano, a la ciudadana, que vaya un poquito más allá. En momentos donde ya en el 2016, en el diccionario de Oxford en inglés, la posverdad aparece como la palabra del año, como ciudadanos nos va a corresponder estar verificando todo aquello que aparece. John Carlin habla de muchos uso de redes digitales y un mínimo criterio racional para usar esas redes sociales. El que el ciudadano, la ciudadana entienda qué es un anónimo, quién está detrás de la información que se está publicando, que confronte a todas las versiones en juego, que entienda que tiene que ir más allá. Que no caiga en las noticias falsas. Es importantísimo. En esa apuesta, en ese llamado que el Tribunal Supremo de Elecciones entonces está realizando, está la necesidad de que el ciudadano pues se informe, que sea crítico. Yo casi que hablaría de un triple check en todas las noticias que va a estar recibiendo, porque además también se mencionaba en ese discurso en convocatoria, informarse no se trata solamente de atiborrarse de muchas noticias. Hay que saber seleccionar, hay que revisar lo que está detrás, y pues como democracia madura que somos, en el momento en el que estamos, entendemos la responsabilidad de ese ciudadano en hacer ese ejercicio racional para que su voto cuente inteligentemente. Claro, y es que, Ronald, cuando hablamos del voto, ¿verdad? Y un poco, ¿verdad?, el llamado del tribunal que sea un voto informado. Recuerdo desde que estábamos en la universidad que en general la gente, ¿verdad?, y los mismos profesores, profesoras, ¿verdad?, y diferentes estudios te decían que en realidad el voto es muy emocional. O sea, recuerdo que en algún momento decían que el voto es 95% emocional y el resto racional, que es verdad que es muy complejo. ¿Por qué es tan importante, no solo en democracia, que ya lo había planteado, que el voto es básico, ¿verdad?, para el fortalecimiento de las democracias, sino también un buen voto, ¿verdad? Sí, aquí yo creo que hay que, digamos, entender un poco cuál es la importancia que tienen las elecciones en las democracias, ¿verdad?, y en las sociedades. En el caso nuestro, por todo el tema de que las elecciones deben ser libres, limpias, transparentes, que deben reflejar la voluntad popular, digamos que esas dimensiones están garantizadas en el caso de Costa Rica. Sí, ya tienen, digamos, ese check, ahí hay una sólida institucionalidad que está como muy afianzada. Pero hoy día más bien las democracias están expuestas a otro tipo de riesgos, ¿verdad?
y no solo la democracia costarricense, sino que estamos hablando de un fenómeno mundial prácticamente, ¿verdad? Porque precisamente los grandes desafíos que hoy tiene están relacionados con cómo la gente se comporta en un escenario de alta, digamos, como inestabilidad, ¿verdad? Sí. En términos de cantidad de información, hay enorme cantidad de información, como ahora mencionaba Diego. Entonces, bueno, ¿cómo hace un ciudadano, una persona promedio, para, digamos, procesar toda esa información? Claro. Y poder tomar una decisión? No es una cosa sencilla, ¿verdad? Entonces ahí es precisamente donde está el énfasis de, si reconocemos que el voto ya de por sí es un acto, digamos, muy asociado a las emociones, a los sentimientos, de cómo la persona percibe, cómo se siente en un determinado momento, puede hacer que algunos hechos o algunas noticias, como se revelaba ahora, o algunas pseudo noticias lleven a que las personas tomen decisiones que no necesariamente estén orientadas o bien, digamos, bien tomadas. Por eso es que hay que fortalecer, digamos, la creencia, la importancia del voto, darle relevancia a esos aspectos, porque como decíamos ahora, este es un escenario muy inestable desde muchos puntos de vista. Uno lo que escucha cotidianamente es, no sé por quién votar. Sí. Y no sé, ¿verdad? Es una enorme incertidumbre ahí. No es si va a ir a votar, porque muchos de ellos, los costarricenses, son muy fieles a las urnas, ¿verdad? A pesar de que hemos tenido algún incremento del abstencionismo, pero hay una enorme fidelidad con el acto de votar. Pero lo que está provocando en la gente es más bien una sensación como de como que estar descolocado en ese escenario para tomar esa decisión. Sí, en este momento el no sé es el que ganaría las elecciones, ¿verdad? Y además ganaría en primera ronda, porque los porcentajes en cualquiera de los estudios de opinión que se han hecho en el CIEP o en otros es muy alto. Y además, como decía ahora, en un escenario en el que la democracia está a la defensiva, no solo acá, sino en el mundo, ¿verdad? Está en un escenario en donde hay unas tensiones y unas fuerzas que están provocando inestabilidad política en general, ¿verdad? En muchos términos, que se expresa desde actos cotidianos hasta crisis, digamos, más de índole del sistema político. Sí. Bueno, estamos en Sobre la Mesa, hoy analizando Votar Importa. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de Votar Importa, porque en las democracias efectivamente el voto es básico para mejorar nuestro sistema y para ir, ¿verdad?, consolidando este proceso democrático. Diego, en realidad ya ustedes, ¿verdad?, el tribunal hizo la convocatoria oficial. ¿Existe algún cambio importante entre la elección pasada y esta que se deba explicar? No, si hacemos el repaso inmediato en lo que refiere a cambios, el 2009 sí que representó con lo que fue la aprobación del Código Electoral como norma general cambios importantes. Pero en realidad esta elección repite mucho lo que fue la elección del 2014, es una elección donde se reiteran las elecciones municipales como separadas de la elección nacional, es una elección donde nos centramos entonces en 60 puestos de elección popular, que es el presidente, la presidenta y sus vicepresidencias, junto a los 57 diputados o diputadas para la Asamblea Legislativa. Uno podría entender como un cambio importante que ha sido más generado por jurisprudencia, tanto de la Sala Constitucional como del propio Tribunal Supremo de Elecciones, la paridad horizontal, aquello de que los encabezamientos de las 7 provincias en sus listas, en las listas que presenten los partidos políticos, al menos 4 de esas 7 listas tienen que estar integradas por un sexo, por un género. Ese sería como el principal cambio que encontraríamos en las reglas, pero
Podríamos profundizar en aspectos más de logística, más de apoyo con tecnología, un monitoreo, por ejemplo, que está formulando el propio tribunal desde su departamento de financiamiento de partidos políticos para dar seguimiento a los gastos de los partidos políticos en vallas publicitarias, en campaña, etcétera, y poder hacer un control cruzado con el gasto que reportan los partidos políticos para después liquidar. Pero en esencia vamos a unas elecciones con muy pocos cambios. Desde 1953 venimos haciendo elecciones, estas son las 17ª elecciones, y en esencia el tribunal tendrá que hacer lo que sabe hacer, que son elecciones limpias, elecciones transparentes, elecciones donde el voto es libre, donde el voto es secreto y donde se garantiza desde el Tribunal Supremo de Elecciones ese carácter secreto del voto. En eso es que estamos empeñados. Diego, volviendo a la paridad, ahora, digamos, se plantea el tema de que, bueno, los encabezamientos son muy importantes para las elecciones en las diputaciones, porque efectivamente la elección pasada se aplicó la alternancia, pero bueno, casi que los encabezamientos estaban en manos de hombres, ¿verdad? Es un poco eso. ¿Cómo se aplica este principio en la papeleta presidencial? Porque ahí a veces la gente tiene como, ¿verdad? Con esto de que ahora el encabezamiento en diputaciones se da de esa manera, puede haber como enredos. Es importante la pregunta porque efectivamente es diferente cuando hablamos de una lista donde el 50% entre 10 se cumple con 5 y 5, que cuando hablamos de cargos unipersonales, como también suele suceder en las elecciones municipales con las alcaldías. Sí. Y en ese tanto, lo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones ha reiterado es que hay que entenderlos separadamente. Está lo que es el candidato o candidata a la presidencia propiamente, y después están los vicepresidentes. El candidato, según el partido, o la candidata, pues se escoge según lo que el partido político pretenda, con una escogencia entre hombre o mujer. Y después la vicepresidencia sí o sí tendrá que ser uno de cada sexo. Sí, pero es importante que no es que va a la presidencia y entonces después, ¿verdad?, seguido tendría que darse la alternancia, sino que son como dos cosas. Sí que se ha entendido que, por ejemplo, si tenemos un candidato hombre en la presidencia, entonces el vicepresidente sí, la lógica se entiende como mujer. Uh-huh. Los liderazgos son muy importantes para lograr que la gente, digamos, se adhiera a un partido. Ahora, precisamente, Ronald planteaba que la mayoría de la gente no sabe por quién votar. Uh-huh. En las democracias modernas, ¿cuáles son, digamos, como las principales herramientas que están utilizando los partidos políticos o los liderazgos en los partidos políticos para lograr atraer a esa población, particularmente población joven, ¿verdad?, que es como un grupo muy importante? Sí, ese es uno de los grandes desafíos de los partidos, digamos, modernos o actuales, y, digamos, de la movilización electoral. En buena medida, digamos, la victoria de Barack Obama en el 2008 fue impulsado, ¿verdad?, por un esfuerzo muy masivo de registrar a más votantes jóvenes y, ¿verdad?, involucrarlos en el proceso. Normalmente en las democracias el mecanismo, el mejor movilizador para efectos electorales son los partidos políticos, claro, ¿verdad? Lo que sucede es que en el caso de Costa Rica hoy día tenemos partidos muy débiles, ¿verdad?, y cada vez se han ido debilitando más. Entonces eso plantea un enorme desafío, ¿verdad?, porque si no son los partidos políticos los que logran movilizar a la gente, ¿verdad?, mediante el vínculo que ellos tengan o la identificación que los votantes sientan hacia los partidos, entonces ahí se nos debilita un movilizador, el movilizador más importante que tienen cualquier democracia en el mundo. En ausencia de eso, es precisamente por eso es que la gente siente tanta incertidumbre de qué hacer, ¿verdad?, y está como con ese desasosiego, ¿verdad? En ausencia de esos factores, claro, algún factor llena ese vacío, ¿verdad? Claro. Pero ese factor, digamos, puede ser lo que pasa en las campañas, puede ser los debates, pueden ser el tema de la agenda noticiosa, ¿verdad?, algún escándalo, algún factor, digamos,
mediático que altere, qué sé yo, esos elementos. Entonces, claro, eso deja como al descubierto una debilidad, digamos, en nuestro escenario, ¿verdad? Que es, otra vez, no tenemos partidos fuertes y la gente, al no identificarse con ellos, entonces queda como si estuviera, digamos, como en un sentido de orfandad, y entonces abre la posibilidad para que otros elementos entren a la decisión. Ahí el tema, digamos, es que muchas veces se activa, ¿verdad?, la crítica a la debilidad de los partidos muy de cara a elecciones, ¿verdad?, y no a la continuidad que tendría que tener entre elección y elección. Sí, y ahí tal vez, Dios, nos podrías explicar desde el tribunal cuál es el acompañamiento y acciones que se hacen con los partidos para ver, digamos, si logramos fortalecer al mecanismo por excelencia para llegar al poder, ¿verdad?, que es el único en este momento. Hablábamos antes de reformas, y la reforma del 2009 fue clave en lo que fue la creación del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Y desde este instituto el acompañamiento en capacitación a los partidos políticos ha sido permanente. Todavía se está en capacitación a los partidos políticos. De hecho, terminando la elección en el mes de febrero, independientemente del resultado de esa elección, ya están programadas capacitaciones a los partidos políticos para lo que es la liquidación de gastos ante el propio Tribunal Supremo de Elecciones, que viene a ser muy demandado por los partidos políticos. El tribunal capacita, forma en materia electoral, no así en lo que uno entendería más como ideología, claro, que ya es una materia propia de cada partido político. Pero de cara a una elección, hablábamos del llamado que el Tribunal Supremo de Elecciones hace a la ciudadanía, pero que también se lo traslada a los partidos políticos, porque estábamos hablando de posverdad. Pues bueno, en los partidos políticos estará la responsabilidad de asumir esta campaña de manera seria, de manera también inteligente, a propósito de plantear como debate los temas que están importándole al país. El llamado del tribunal no se queda solo, entonces, en los ciudadanos, también a los partidos políticos, y aquí el discernimiento en el ciudadano respecto de qué está diciendo un partido político, qué está diciendo el otro, vuelve a ser también un elemento clave. No hay que olvidar que los partidos políticos finalmente son asociaciones de ciudadanos, son ciudadanos, claro, que están metidos dentro de un partido político, y justamente por ello, desde el Tribunal Supremo de Elecciones, no nos cansaremos en reiterar, y así se hizo en la convocatoria, en recordar que una elección finalmente no es del Tribunal Supremo de Elecciones, es de ciudadanos participando en partidos políticos o de ciudadanos votando por otros ciudadanos que se postulan vía partidos políticos. El llamado a esas agrupaciones políticas en la seriedad del debate, en la altura del debate, termina siendo clave, y en esas estamos. Evidentemente está también entonces la responsabilidad de los partidos políticos en cómo asumir ese llamado. Claro. En esa línea, Ronald, efectivamente el tema de que también es ¿verdad?, una responsabilidad de los partidos colocar en el debate los temas importantes. Sí. En este momento podríamos hablar de matrimonio de personas del mismo sexo o uniones de hecho de personas del mismo sexo, la llamada ideología de género, que no existe, tengo que decir, pero bueno, que está muy, ¿verdad?, en boga ahora, el Estado laico, el tema de la defensa de valores y la familia tradicional. ¿Podrá esto implicar que se dé una polarización muy grande entre generaciones, entre partidos? Porque vamos a ver, no hay como una posición intermedia. Bueno, y también podríamos hablar del tema de la legalización de la marihuana, ¿verdad?, con el partido que plantea como todo esto a favor, ¿verdad? Y por otro lado, ahí hay diferentes niveles en los demás partidos. Claro. Sí, una de las grandes interrogantes, digamos, de esta campaña y de esta elección es cuál va a ser la narrativa que va a dominar la campaña, ¿verdad? O si van a ser varias narrativas, no lo sabemos. O sea, hoy día, por ejemplo, uno se pregunta cuál es el gran tema sobre el que pueda girar la elección. No está como del todo claro, ¿verdad? No. Y eso está relacionado un poco con la debilidad también de los partidos, ¿verdad? Porque no son capaces de posicionar, digamos, como sus temas o sus intereses ahí dentro de la agenda. Cuando esto hay que entenderlo como en función de cuál es la ventaja que da tener partidos, digamos, sólidos, fuertes y esto. Es que al tener partidos, digamos, fuertes y personas que se identifican con ellos fuertemente,
eso le resuelve el dilema a la gente de, ¿verdad?, de por quién votar. Claro. Es como un atajo, ¿verdad? Las personas no tienen que pensar, por ejemplo, en cuáles son los temas que el candidato está hablando, cómo evaluar a esos candidatos, ¿verdad? Sino que lo que hace es que recurre al atajo, ¿verdad? Que es, bueno, yo me identifico con un partido y entonces voto por ese partido. Eso se diluyó en Costa Rica, se erosionaron esas identidades y entonces eso hace que deje otra vez la gran interrogante de cuál es la narrativa, cuál va a ser el tema que va a dominar. Posiblemente algunos de ellos, sí. Pero podemos quedarnos con esta idea más claro. bien y vamos a ir a un corte y cuando regresemos entonces ya analicemos un poco de cuáles podrían ser esas narrativas. Estamos en Sobre la Mesa, Votar Importa, ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa, analizando el tema de Votar Importa con el magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, Diego Brenes, y con el politólogo y analista de esta casa de estudios, Ronald Alfaro. Antes de ir a una pausa, precisamente estábamos hablando de, bueno, cuáles podían ser los temas que iban a polarizar o que podrían colocarse. Estabas un poco planteando cuáles podrían ser las narrativas. Claro. Sí, como decía, hay una gran interrogante sobre qué es lo que va a dominar esta campaña. Yo creo que algunos de los temas que hablábamos antes de la pausa tienen potencial, digamos, como para polarizar al electorado. Claro. Lo que sucede también es que varios de ellos son temas arriesgados en época electoral, ¿verdad? Sí. O sea, la gente y los candidatos tratan de evadir en la medida de lo posible, ¿verdad? Y muy a la tica también, evadir algunos de esos temas, tratando de navegar en aguas que son turbulentas, ¿verdad? Claramente, por ejemplo, el tema, digamos, de los derechos, digamos, el tema de los derechos humanos, son temas arriesgados para uno de ellos. Pero, por ejemplo, también en época electoral, muchos candidatos evitan hablar de impuestos, por ejemplo, ¿verdad? Reformas tributarias o reforma del empleo público. ¿Por qué? Porque esos son temas que tienen la posibilidad de arrebatarles, digamos, algún tipo de respaldo, podrían desmovilizar a alguna gente, claro, ¿verdad? Dejar de atraer a electores. Entonces, en las campañas los partidos y los candidatos tienden a centrarse en temas en donde el común de las personas están como de acuerdo, ¿verdad? Para no tratar de enfatizar en aquello en donde hay, digamos, algunos acuerdos. Relativo consenso. El relativo consenso, exacto. Temas de educación, temas de pobreza, temas de empleo, ¿verdad? Y normalmente, otra vez, evaden buena parte de los temas, de los grandes desafíos que tiene el país, ¿verdad? Y yo creo que la ciudadanía, planteándolo desde la perspectiva del voto inteligente y voto informado, está también en la obligación de traer, digamos, algunos de esos temas a la campaña en caso de que los candidatos no quieran entrar a ellos, ¿verdad? Claro. Y un tercer involucrado agregaría al que también se le está apelando con un llamado, que son los medios de comunicación. ¿Cuáles son los temas también que se van a plantear desde los propios medios en los debates que se formulen, en las discusiones que se planteen? Porque tenemos allí una cooperación sin duda primordial en esa búsqueda de un votante informado, con la seriedad también del debate que se plantee, con información con triple check, decíamos, con información que se sustente, quién está detrás de las noticias que se están reportando, cuál es el equilibrio, la equidad incluso en la cobertura de las noticias también, sin duda contará en esta convocatoria que tenemos de telón de fondos. El llamado, repito, lo es a ciudadanía, lo es a partidos políticos, pero también lo es a los medios de comunicación en esa importantísima colaboración para un debate de altura. Claro, y Diego, en esa colaboración que hace el tribunal para llevarle información a la ciudadanía para que vote de manera, digamos, informada, además de, bueno, esto que estabas planteando los medios y ese tipo de cosas, habías planteado algo de debates, programas de radio, que, digamos, ¿cómo va el tribunal también a colaborar en esta Sí, desde el parte? programa mencionábamos de votante informado, con un apoyo importante del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, en colaboración incluso con otras instituciones académicas, el Estado de la Nación, muchos nos apoyan en ello. Está
elaboración de un debate presidencial para los primeros días de enero. Es un debate que contará y donde estarán invitados todos aquellos que estén como candidatos, candidatas a la presidencia de la República. Es una locura con la cantidad, sí. Muy probablemente, como en sí, anteriores ocasiones, muy probablemente se divida sí, en dos segmentos, e incluso se respeta el sorteo, el orden del sorteo en la papeleta es el que definirá entonces el orden de los debates, como estos, quienes integrarán uno y otro. Mencionábamos programas de radios también con debates, mencionamos estas plataformas web en la propia página del Tribunal Supremo de Elecciones para acompañar lo que procuramos sea justamente un voto informado. Pero la colaboración que desde medios, desde los propios partidos políticos, que son los principales llamados en llamar a votar, sin duda también será clave. Claro, y a mí en este momento, digamos, me preocupa una cosa en el sentido de que, vamos a ver, nuestra institucionalidad electoral es muy fuerte, ¿verdad? El Tribunal Supremo de Elecciones es una institución que tiene una alta credibilidad, que efectivamente tiene muy controlado el tema de las elecciones, pero bueno, ha decrecido el porcentaje que por primera vez, según la encuesta Gallup, plantea que no tiene la certeza de que las elecciones se realizarán con honestidad y confía poco en el Tribunal Supremo de Elecciones. Estamos hablando de una tercera parte. Tal vez ahí Ronald nos podría como explicar de dónde es que surge, ¿verdad?, este porcentaje que va creciendo, ¿verdad? Y tal vez más bien después Diego nos puede informar efectivamente cuáles son las acciones que hace el tribunal para garantizar esa transparencia. Sí, sobre este tema en particular yo tengo algunas discrepancias con esto. No conozco en el fondo, digamos, cuál es la forma concreta en la que se pregunta, digamos, sobre estos temas y esta materia. Puedo hablar, digamos, de lo que hacemos en el CIEP y lo que hacemos en el Barómetro de las Américas, en donde en época electoral y en época no electoral le preguntamos a las personas la confianza que tienen en distintas instituciones públicas. Una de ellas el Tribunal Supremo de Elecciones. En este seguimiento que nosotros hemos venido haciendo a lo largo del tiempo, lo que hemos tenido, no hemos tenido grandes variaciones, ¿verdad?, que nos hagan pensar de que, digamos, de que esté creciendo la cantidad de gente que esté, por ejemplo, cuestionando la credibilidad del tribunal. Más bien lo que vemos es una enorme, digamos, como estabilidad, se mantiene en los márgenes altos, una puntuación alta comparativamente con otras instituciones, lo cual habla otra vez de que hay una confianza en las instituciones. A veces en algunas de estas mediciones la gente está muy tentada a que si hay algún cambio, algún aumento o alguna disminución en algún ítem o alguna variable, es como prestarle mucha importancia a esa variación. Lo que pasa es que en opinión pública no todas las variaciones, no todos los cambios, no todas las disminuciones son relevantes o son, digamos, significativas. Claro. Entonces lo que hay que prestar atención es cuál ha sido la evolución a lo largo del tiempo. Al analizar eso, entonces sí es, digamos, relevante pensar, bueno, sí, aquí hay una tendencia que está mostrando algo o no es así. Pero en este momento no es una tendencia. No, al menos, bueno, por lo menos los datos nuestros no revelan esa tendencia a la disminución, más bien se mantienen, digamos, bastante estables. Y lo estamos haciendo precisamente en sondeos encuestas que estamos haciendo y seguiremos haciendo durante la campaña. Vamos a darle un especial interés a cómo la gente está evaluando la labor del tribunal, ¿verdad? Claro. Cómo está administrando el proceso y si hay algunas, ¿verdad?, críticas desde la ciudadanía, cuáles son y en qué consisten esas. Sí, tal vez, Diego, rápidamente, porque yo sé que son muchas las acciones, explicar cuáles son. Yo me uno en esa línea de la comprensión, de la confianza en el Tribunal Supremo de Elecciones en el tiempo. Estas últimas mediciones, donde se mostraba alguna variación de marzo a la fecha, en absoluto han cambiado lo que el Tribunal Supremo de Elecciones viene haciendo. Claro. Pero ¿qué es lo que tal vez estaba en el contexto? Bueno, los procesos internos partidarios que generan algún litigio, que generan alguna controversia, pero que la ciudadanía, creo, entiende y separa lo que es el conflicto partidario, lo que es la agenda partidaria, de las labores del árbitro.
Muy en resumen, es un tribunal constitucional, electoral, lo que es el Tribunal Supremo de Elecciones en el fondo. Sus magistrados, en realidad, tenemos una doble condición, tanto de administradores como de jueces. Eso no es usual en todo el contexto, por lo menos latinoamericano, cuando uno revisa los organismos electorales. Hay una independencia respecto del Poder Ejecutivo, incluso un acto importantísimo que se verificó el pasado 4 de octubre es el traslado del mando de la fuerza pública al Tribunal Supremo de Elecciones. Pocos lugares en el mundo cuentan con un acto que supera lo simbólico respecto de que el propio organismo electoral puede darle órdenes directas a la fuerza pública para asegurar una elección. La interpretación que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones que lo separa respecto a la Asamblea Legislativa, las consultas obligadas que tiene que hacer la Asamblea Legislativa cuando un proyecto de ley lo es en materia electoral, la separación incluso respecto del Poder Judicial, donde eventuales violaciones a los derechos políticos fundamentales, quien los atiende es el Tribunal Supremo de Elecciones y no un Poder Judicial. Vamos a ver, desde la Constitución Política, desde el 49, barreras que se han construido respecto de los otros poderes de la República que garantizan que el Tribunal Supremo de Elecciones tenga esa comprensión de un poder también de la República y que como poder electoral goza de la independencia para llevar adelante una elección. Claro, y tal vez ahí, Diego, podrías explicarnos, porque puede ser que se den pequeñas discrepancias. Vamos a ver, al final son las personas las que están, ¿verdad?, como miembros de mesa, pero el que exista una discrepancia en alguna mesa o algo por el estilo no significa que haya un chorro de votos o algo por el estilo. ¿Esas discrepancias cómo se manejan? Sí. Pues es un tema importante también porque cuando uno revisa puntualmente cómo está integrada una junta receptora de votos a propósito de seguridad del sufragio, lo que uno se encuentra es todo un sistema que está hecho para que sea imposible que se dé un escenario de esto. No sabemos todavía cuántos partidos políticos vamos a tener en la papeleta presidencial, pero si llegan a ser 15, esos 15 partidos políticos pueden tener un miembro de mesa y pueden tener un fiscal también allí. Y estamos hablando de más de 60 personas a las que hay que sumar, bueno, 30, pongámosle 2 a cada uno, pero a las que hay que sumar también los otros delegados que andan movilizándose por fuera, los auxiliares electorales, el propietario y el suplente que también están allí. Cuando uno hace una revisión de los agentes electorales y suma a todos los miembros de mesa, los fiscales que no hemos mencionado, pero que también aparecen generales algunos, otros por recinto, lo que uno se encuentra es un ejército ciudadano que está allí velando por el control, el sano cumplimiento de cómo se vota en cada junta, con un sano control entre los partidos políticos mismos, ¿verdad?, que entre ellos se controlen. Uno se encuentra una serie de medidas como una cédula de identidad que es emitida por el propio organismo electoral con condiciones de seguridad, cuya fotografía va a aparecer en el padrón electoral que hay que firmar, donde lo van a ver a uno, donde queda la firma registrada en un padrón registro. Estamos hablando de todos estos miembros que están allí, papeletas con sellos de seguridad que tienen que ser firmadas por los miembros. Son muchos los controles, desde lo más pequeño en el momento justo de votar hasta estos otros más macro a nivel constitucional en competencias. Sí. Pueden existir discrepancias, pero existen también los mecanismos para impugnar estas discrepancias, y de hecho este país cuenta incluso con, además de ese conteo que se hace en la propia Junta Receptora de Votos, de un posterior escrutinio en sede del tribunal, donde aspectos como estos también pueden ser revisados. Sí, claro. Estamos acá Sobre la Mesa analizando el tema de Votar Importa para poder ver efectivamente cuáles son todos los mecanismos que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones para garantizarnos unas elecciones limpias. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy con el voto importa. Bueno, para seguir con la discusión también quisimos tener las voces de las diferentes personas, ¿verdad?, y los diferentes ciudadanos y ciudadanas que van a votar. Por eso entonces vamos a pasar a un box que se preparó para hoy para poder analizarlo aquí con nuestros dos analistas. Bueno, en el tribunal creo que sí confío, ¿verdad? En los políticos, no, en los partidos políticos, sinceramente. De hecho, no tengo claro
por quién votar. Es que si aún lo puedo ofender, porque ya no se puede esperar casi nada. La verdad no estoy muy al tanto de esto, porque en sí no confío en general en ningún partido político, en ninguna institución pública. Nadie cree en la política ahorita, porque los políticos son actualmente una manada de corruptos. Entonces no hay credibilidad, no hay honestidad, y esperamos que en estas nuevas elecciones del 2018 pues Álvaro de Santos sea un buen candidato para gobernar nuestro país. Yo confío en el proceso del Tribunal Supremo de Elecciones, pero no confío mucho en los políticos. No confío, sinceramente no confío, confío aún menos debido a los escándalos en las elecciones de candidatos presidenciales por partidos. Ronald, efectivamente las opiniones son bastante negativas, ¿verdad? Sí. Hay alguna confianza con el tribunal, algo positivo, Sí. pero todo lo demás no sirve, ¿verdad? Sí, O sea, sí, sí. en resumen, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos explicar esto? Que es muy complejo, evidentemente. Sí, pero bueno, es un sentimiento que es como que recorre el país de norte a sur y este a oeste, ¿verdad? La gente está descontenta, insatisfecha, está molesta. La gran pregunta ahí es, digamos, como, ¿qué están dispuestos a hacer esas personas con ese descontento, ¿verdad? Claro. Porque en las democracias, la nuestra y en muchas otras, la gente, digamos, tiene altas expectativas sobre su vida, ¿verdad? Sobre una gran serie de temas. Cuando algunas de esas expectativas no son satisfechas, pues la gente, ¿verdad?, tiene ese malestar y ese descontento. A veces se piensa que el descontento puede ser como muy destructivo, ¿verdad? Lo que pasa es que también, bien canalizado, por ejemplo, ese malestar podría ser una herramienta que actúe muy en favor de la democracia y no necesariamente en contra de ella, ¿verdad? Ahora, eso depende, digamos, de las condiciones en las que eso ocurra, ¿verdad? Como decíamos desde el principio, hay una desvinculación muy fuerte de la gente con los partidos. Ya, mentira que aquí la gente se declara partidario de algún... ¿verdad? Muy poca gente ya lo hace. Cada vez es muy poca gente. Entonces eso, bueno, digamos, por ejemplo, es bien interesante plantearse la pregunta de cómo hace la gente para tomar una decisión de por quién votar, o incluso si votar o no, en un escenario, digamos, de ese tipo. Y bueno, nosotros estamos haciendo algunos esfuerzos desde el Centro de Estudios Políticos, vía encuestas, vía una serie de debates, hay una serie de actividades que están organizadas para ayudar a entender, ¿verdad?, comprender mejor cómo es que la gente toma una decisión tan compleja en un escenario de manera tan descolocada, ¿verdad? O sea, donde los principales movilizadores del voto no son lo que eran antes, ¿verdad? Y bueno, sobre eso los vamos a mantener muy informados sobre la evolución de estos temas, y pues los invitamos a estar atentos a estos esfuerzos, ¿verdad? Claro. Diego, de hecho, desde un inicio, ¿verdad?, usted planteó el tema, bueno, y en la cápsula también, el tema de gobierno abierto, el tema de darle seguimiento a medios de comunicación que efectivamente informen de manera adecuada, y un poco también lo que planteaba Ronald, en el sentido de que sí, necesitamos como información para poder tomar una decisión. Y vamos a ver, a mí muchas veces me preocupa el hecho, ¿verdad?, y lo veíamos en el box, de que todos los políticos son corruptos, ¿verdad? Hay mucha gente que está en política que es muy buena, ¿verdad? Una no podría decir que todas las personas que pertenecen a partidos políticos o todas las personas que están en política son personas corruptas, pero por lo menos mi percepción es que mucho se ha colocado en medios de comunicación, porque claro, es que la noticia de corrupción, aunque sea una cosa pequeña, vende enormemente, ¿verdad? Entonces, sin entrar en el detalle, digamos, sobre los contenidos, pero ustedes están haciendo un gran esfuerzo para que la gente entienda cómo leer los medios de comunicación, cómo leer las redes sociales, ¿verdad? Ahí, ¿cuáles serían como esas principales acciones? Antes de las acciones, y muy en la línea de las reflexiones que planteaba Ronald,
Yo antes citaba a John Carlin. John Carlin se hizo famoso, bueno, él es ya un escritor conocido del país y famoso con este libro de Nelson Mandela, de Jugando contra el enemigo, que después hizo película y demás. Pero tiene un artículo de hace como un año donde él habla que el 2016 fue el año que vivimos estúpidamente, así lo titula. Y él hace una relación entre lo que fue el Brexit en el Reino Unido, el referéndum para la paz en Colombia. Y se adelantaba al resultado de las elecciones estadounidenses con quien finalmente fue electo como presidente. Y él encuentra ahí los conductor en estos tres procesos, que incluso ahora recientemente le está uniendo lo que él entiende como el lío catalán, de una desinformación importante. Claro. Y en escenarios de apatía con la política, de triunfo de la antipolítica, este es un combo Molotov perfecto a propósito de propiciar más apatía. Justamente el llamado del Tribunal Supremo de Elecciones, esa convocatoria del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones respecto de informarnos responsablemente como ciudadanos para un voto inteligente, pasa por buscar todas las acciones posibles. Yo le puedo numerar las propias del tribunal, que algo hemos mencionado acá, programas como como un aporte de la Universidad de Costa Rica y del CIEP, lo propio que desde el Estado de la Nación se pueda propiciar, lo que hagan los partidos políticos, pero finalmente estará en la concientización de cada ciudadano de entender que tiene que ir a revisar toda aquella información que esté recibiendo. Vamos a ver, nadie va a escoger por uno al momento de votar. Esta es una decisión que es de cada quien, y entonces está en cada quien en cómo asumir responsablemente esa información para ese posterior voto que se emita. Es un fenómeno global, es un fenómeno que no solamente le alcanza a este país. En esa lógica, entonces, la necesidad de este votante informado con los esfuerzos que haremos. El Tribunal Supremo de Elecciones está echando mano, por ejemplo, de media hora con la que cuenta en los medios de comunicación, esto que se lo permite la ley de radio. Hay esfuerzos también de pauta desde el Tribunal Supremo de Elecciones que son limitados en la situación en la que estamos económicamente, pero donde la ciudadanía estará viendo justamente la historia de tres mujeres que cuentan cómo para su diario llevar, para sus trabajos, tienen que tomar decisiones estratégicas, decisiones pensadas. Pues si esto lo hacen para sus trabajos, para su día a día, con mayor razón en una decisión que es más de orden país en el resultado final. Claro, y es que creo que tenemos tanto tiempo de tener un voto, ¿verdad?, de tener un voto transparente, que se va como diluyendo la importancia, ¿verdad? Y de hecho Ronald lo colocaba desde un inicio, ¿verdad? A veces la gente dice, ay, pero ir a votar no hace ninguna diferencia. Claro, es que si nos unimos y la gran mayoría vota por tal o cual candidato, claro que hace una diferencia, ¿verdad? Hace la diferencia de que el país va por una línea o por otra, ¿verdad? Y eso creo que es muy importante volverlo a recolocar, de que el voto es realmente importante y que en democracia es básico. El voto es poder. Claro. Y el ciudadano, la ciudadana tiene que tener esto presente. Si se están haciendo las cosas bien y se quiere avalar lo que se está haciendo, un voto puede confirmar aquello. Si lo está haciendo mal y se quiere sancionar, el voto puede confirmarlo. Pero además el voto, yo no encuentro ningún otro instituto político que nos iguale más que el voto. O sea, no importa si somos pequeños, altos, feos, guapos, hombres, no importa mujeres, la condición, no importa la creencia religiosa, todo aquello en el voto nos iguala. Porque el carácter secreto del voto justamente es el que viene a empoderar esa igualdad del voto. Sí, claro. Ahí, ¿verdad? Cuando hablamos de redes sociales, y tal vez ahí también Ronald nos podría explicar, porque claro, un voto, ¿verdad?, vale lo mismo para cualquier persona. Pero a veces hemos querido confundir en redes sociales que un like es casi que un voto, ¿verdad? Y entonces a veces es como quién tiene más seguidores o cuál post tiene más likes, ¿verdad? Eso, ¿cómo se puede analizar? Yo sé que el Estado de la Nación algo ha estado haciendo, no necesariamente, ¿verdad? Usted, Ronald, yo creo que es Estefan, pero eso, ¿cómo lo están analizando? Porque creo que es también importante. Sí, bueno, eso plantea también un gran desafío, ¿verdad? Que es cómo analizar la enorme cantidad de información que se produce y que circula en redes sociales, ¿verdad? Claro. Bueno, desde luego hay distintas formas de aproximarse a eso. Una forma muy superficial
es esta que usted ahora estaba comentando, que es decir, bueno, ¿cuántos likes tiene esa persona? ¿Cuántas caritas tristes? ¿Cuántos corazones? Ay, sí. Y ese conteo, digamos que es como muy simple, muy básico, ¿verdad? Y poner las baterías en el debate, a darle corazoncitos a un sí, candidato o a otro, sí. para después decir, vean que yo estoy muy pero bien. también hay otros ejercicios que uno puede hacer, que se están experimentando, y es analizar en profundidad, por ejemplo, cuáles son las reacciones que provoca en la gente alguna información que postean los candidatos. Claro. ¿Verdad? Y entonces ahí habría un análisis mucho más sofisticado sobre no solo la información que postea el candidato, qué tipo de información es esa, sino además qué reacción provocan en la gente. ¿Son esas reacciones negativas, positivas, o producen algunos sentimientos? ¿Y cuáles son esos tipos de sentimientos? Enojo, alegría, entusiasmo, ¿verdad? Y ahí hay todo un material que se puede analizar en profundidad. En el Estado de la Nación lo vamos a hacer en el medio de la campaña, o sea, en tiempo real. Claro. Vamos a analizar a la mayor parte de los candidatos y cómo reacciona la gente a esos temas. Desde luego eso implica un procesamiento de cientos de miles. Es un gran trabajo. Es un gran trabajo. Pero eso va a ser también una parte novedosa del análisis que se va a hacer de información de carácter electoral, y que podría servir para, otra vez, comprender mejor cómo es que la gente toma una decisión tan compleja en momentos tan inciertos como estos. Sí, claro. Bueno, tal vez recordarles, ¿verdad?, en sus casas que el voto importa, que es muy importante que nos informemos, que el Tribunal Supremo de Elecciones está poniendo a disposición de la ciudadanía muchísimos mecanismos, ¿verdad?, para que conozcan a los diferentes candidatos y a la candidata. En este momento se van a hacer diferentes debates, hay información. Por otro lado, bueno, el Estado de la Nación está haciendo algunas cosas, el CIEP va a hacer diferentes debates con candidatos presidenciales y con candidatos y candidatas a los primeros puestos de las diputaciones en cada una de las provincias. Y bueno, acá en Sobre la Mesa, pues por supuesto que empezamos también muy en el tema electoral, también colocando algunos temas y informando sobre cosas que nos parecen que son muy importantes. Así que les hacemos un llamado para que efectivamente se acerquen a las diferentes instancias en las que se puedan informar, que puedan, digamos, identificar efectivamente quién es la persona que más se acerca a sus intereses y quién se acerca más a sus expectativas, y que votar es realmente importante. Si queremos fortalecer nuestra democracia, tenemos que ir a votar en febrero. Así que muchísimas gracias y les esperamos la próxima semana acá en Sobre la Mesa.